Yo le doy el lugar a mi pastor. Vamos a dar inicio al alimento espiritual. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Dios los bendiga a todos. Vamos a abrir las Sagradas Escrituras allá en Proverbios 15. Versos 28 y 29. Amén. Proverbios 15, versos 28 y 29. Y le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra: el corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Ahora ustedes. El corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Sabemos, ¿verdad?, que qué tan relevante y qué tan importante es la oración para nosotros. De hecho, nuestro Señor Jesús enseñó a sus discípulos a orar. Y Pablo, ¿verdad?, habla que es necesario orar siempre y en todo tiempo. Que no debemos dejar de orar. Y hermanos, si queremos tener una vida conforme al corazón de Dios, la oración es uno de los aspectos más fundamentales de nuestra vida. Y tenemos que hacerlo, es un mandato de Dios que oremos. Hermanos, pero sabemos, ¿verdad?, que la Biblia dice que hay oraciones, ¿verdad?, que el Señor escucha, y hay oraciones que el Señor no escucha. Y aquí dice, ¿verdad?, que Jehová dice, está lejos, dice, de los impíos, pero Él dice, oye la oración de los justos. Hoy vamos a hablar acerca de la oración que Dios escucha. Amén. La oración, hermanos, es una gran bendición, y una vida sin oración es una vida vacía, donde no hay propósito, donde no hay comunión, donde no hay dirección. Y además debemos pensar en esto cuando oramos a Dios. Debemos pensar si Dios nos escucha o no lo hace. Si no lo hace, entonces, ¿qué sentido tendría orar? Tenemos que reflexionar, tenemos que examinarnos para ver si estamos haciendo lo correcto delante de Dios. Y hermanos, y debemos llegar a entender cómo comunicarnos realmente con Dios. Reconocer, hermanos, respuestas y avanzar con fe. Cuando sentimos que no nos escucha, tal vez necesitamos experimentar algún progreso personal, y podrías hacerte algunas preguntas. ¿Soy puro? ¿Son dignas mis intenciones? ¿Estoy dispuesto a hacer lo que Dios me pide? Si estas preguntas son un sí, entonces puedes estar seguro que Dios dará respuesta a tus oraciones. Dice allá en Isaías capítulo 59, en el verso 1 y 2,
Dice, he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero nuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro, dice, para no oír. Entonces, ¿qué es lo que impide que Dios nos escuche? ¿Qué es lo que impide, verdad, que tengamos un acercamiento a Dios? Dice que lo que nos divide de Dios es nuestras iniquidades. Las iniquidades son las que nos apartan de Dios. Dice la Biblia, ¿verdad?, que el Señor oculta su rostro de los que hacen maldad. Y nuestro Creador, hermanos, Él ha prometido, ¿verdad?, escucharnos siempre y cuando nos acerquemos a Él con una actitud sincera de sumisión a su perfecta voluntad y dispuestos a aceptar la guía y la corrección que nos da su palabra. Amén. Dice allá en 1 de Pedro, en el capítulo 3, verso 12, dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Dice, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Es claro, ¿verdad? Hermanos, ¿cuál es la oración que Dios escucha? Dios, hermanos, no escucha las oraciones de los que miran la iniquidad en sus corazones. Porque, hermanos, nosotros sabemos, ¿cómo sabemos que hay iniquidad en nuestras vidas? David habla acerca de eso. Hermanos, nuestros pensamientos, hermanos, nos dicen, ¿verdad?, acerca de nuestra iniquidad. Nuestra boca, hermanos, nos dice acerca de nuestra iniquidad. Nuestros actos nos dicen acerca de nuestra iniquidad. Dice, hermanos, allá en el Salmo 66, 18, dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, dice, el Señor no me habría escuchado. Hermanos, hay veces nosotros oramos a Dios y nosotros mismos sabemos que tenemos iniquidad. Nosotros mismos, hermanos, aún orando, afloran pensamientos contrarios a la palabra. La Biblia dice que tenemos que tener un corazón puro. Decía el salmista, ¿verdad? Señor, lávame mi corazón. Pon un espíritu recto dentro de mí. No quites de mí tu Santo Espíritu. David, hermanos, había pecado. Le había fallado a Dios. Y, hermanos, y se arrepintió en lo más profundo de su corazón. Dios lo perdonó, pero por causa de ese pecado, hermanos, cayó maldición sobre su familia. Que sus hijos, hermanos, se mataron entre sí. Siempre hay consecuencias por causa del pecado. El pecado trae consecuencias muy graves. Simplemente que a veces nosotros, hermanos, no entendemos lo que Dios nos está hablando. Dice la Biblia, hermanos, que así como sale la golondrina de su nido, así como sale el gorrión de su vagar, dice que la maldición no viene sin causa. Sale maldición cuando nosotros le fallamos a Dios. Además, por eso David se preocupó. Por eso David, hermanos, le pidió perdón al Señor y Dios lo perdonó, pero hubo causa por causa de ese pecado. Y el Señor, hermanos, no considerará. El Señor
no contestará ninguna oración cuando hay iniquidad. La idea es que para que pueda escuchar mi oración, debe de haber un propósito de abandonar todas las formas de pecado que existan en mi vida. Escúchenlo, todas las formas de pecado, aún las que te parecen menos las más mínimas. Dios, hermanos, quiere el 100% de ti, porque Dios es santo, Dios es perfecto. Y hermanos, y lo primero que Dios ve cuando tú te arrodillas es tu corazón. ¿En qué condición llega tu corazón delante de Él? Hermanos, la primera condición es reconocer nuestros pecados delante de Él y apartarnos. Dice allá en 2 de Crónicas 7:14: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, si oraren, si buscaren mi rostro, si se arrepintieren de sus malos caminos, entonces yo oiré. Estarán atentos mis oídos, dice, a la oración que se haga en ese lugar. Él no contestará, hermanos, cuando hay uno o varios pecados en nuestras vidas que aún no hemos reconocido, que aún no hemos confesado. Amén. Inclusive hasta puede ser un solo pecado lo que te impida tener comunión con Dios. Pero hermanos, tenemos que ir delante de Dios, pedirle al Espíritu Santo que ponga memoria en nosotros acerca de lo que le hemos fallado. Porque tenemos comunión con el Santo, tenemos comunión con el Poderoso, tenemos comunión con el Soberano. Y hermanos, y tenemos que estar totalmente, ¿verdad?, abandonados a su perfecta voluntad, porque eso es lo que Dios quiere. Hermanos, hay veces no hemos reconocido, hay veces que no hemos entregado, hay veces que no hemos renunciado a cuestiones de iniquidad en nuestras vidas, y tenemos que hacerlo. Amén. También hay veces, hermanos, en nuestras oraciones existe el egoísmo. Hay veces, hermanos, que hay duda. Hay veces que hay rencor por alguien. Dios, hermanos, nunca va a escuchar la oración del altivo y del orgulloso. Dice allá en Lucas capítulo 18, verso 11. ¿De quién habla ahí? Dice: el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún, dice, como ese publicano. ¿Cómo era este hombre? Orgulloso. ¿Quién lo estaba justificando? Él mismo. ¿Qué sentía él por el publicano? Desprecio. Y él estaba orando. Él estaba hasta el frente, hermanos, allá delante del templo. Y dice que él se sentía cerca de Dios. Y dice que el publicano, ¿dónde estaba? Allá en un rincón del templo. Dice que no se sentía digno. Se sentía, hermanos, lo más vil delante de Dios. Y él, hermanos, lo único que fue es a rogar por misericordia. ¿A quién perdonó el Señor? Al que no se sentía digno. ¿Amén? Hermanos, dice allá el Salmo 138, 6. Dice: porque Jehová, dice, es excelso. Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Santiago 4:6. Dice: pero Él da mayor gracia
gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hermanos, Dios no va a escuchar un tipo de oración así. Mucha gente se justifica a sí mismo, ¿verdad? Yo no soy malo. Decía uno ahí en Cuitlava, yo soy bueno. Y le pegaba unas guamisas a su mujer. Predicaba la palabra. Y él les decía, ¿verdad? No hagan esto, no hagan el otro. Y hablaba, hermanos, acerca de cómo debería ser el esposo. Y él se la pasaba maldiciendo a sus hijos. Sus mismos hijos me decían, dice, no le haga caso, pastor, porque todavía nos mienta la mamá y dice, nos maldice. Decía, mi papá está loco. Imagínense, ¿no? Y hay gente que se cree que están bien, pero sus actos están diciendo todo lo contrario. Nunca va a oír a los que no atienden la palabra. Lo primero que Dios te pide, ¿qué es? Obedece mi palabra. Amén. Y hermanos, y a veces Dios va a permitir circunstancias, va a permitir situaciones para ver si verdaderamente tú tienes fe, para ver si verdaderamente tú lo amas, para ver si verdaderamente lo estás siguiendo, ¿sí o no? Y en esas circunstancias, hermanos, ¿qué es lo que debes de hacer? Obedecer su palabra, nada más. ¿Amén? Te tienes que acordar, ¿qué dice Dios acerca de esto? ¿Qué debo de hacer? Amén. Y inmediatamente, aunque pase lo que pase, aunque te vaya la vida ahí, tú tienes que obedecer la palabra. ¿Y qué hace Dios? ¿Qué va a hacer Dios? Dice que Dios estará atento, dice, a lo que le pase al justo, a sus aflicciones. Dice que el Señor los va a sacar de toda situación, pero cuando tú obedeces. Porque lo primero que Dios te pide, si me amas, dice, guarda mi palabra. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti, dice, pide lo que quieras. Dios va a oír a los que atienden su palabra, pero los que no la atienden, dice que Dios no los va a escuchar. Dice allá Proverbios 28:9. Proverbios 28:9 dice, el que aparta su oído para no oír la ley, ¿qué dice? También es abominable. Fíjense, hasta ofendemos a Dios cuando andamos mal y te pones a orar. Dice que tu oración es abominable. ¿Qué significa abominable? Estamos hablando de una palabra mayor. ¿Ven? Es como si te pusieran un cadáver putrefacto delante de ti. Es algo hediondo, algo apestoso, algo horrible, algo despreciado, algo que no quieres ver. Eso es abominable. Y eso es lo que representa una oración cuando tú no quieres obedecer la palabra de Dios. Alaben a Dios. Amén, gloria a Dios. Muchos escuchan la palabra, pero no la quieren obedecer. Tenemos que ser, decía, ¿oidores qué? ¿Dónde dice eso? Santiago 4, ¿verdad? ¿Santiago? ¿Qué dice? ¿Santiago qué, María? 4:6. No. A ver, búsquenla.
Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Amén. Muchos escuchan la palabra pero no lo obedecen. Tenemos que ser oidores hacedizos, no oidores olvidadizos. Hay otra oración que no escucha a Dios. Los que son amantes de los deleites del mundo. Hacen todo lo que el mundo les dice. ¿Qué dice Santiago 4:3? Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Qué dice el verso 4? Amén. Hermanos, ¿cuáles son las oraciones que Dios sí escucha? Hermanos, dice allá Lucas 18, 18, versos 13 y 14. ¿Qué dice ahí? Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Es la oración de los humildes. Lo primero que Dios te pide para que tú llegues delante de Él, ¿qué es? Es un corazón contrito y humillado, dice, no despreciará Dios. Y en este pasaje bíblico de Lucas 18, hermanos, el publicano ni siquiera pide bendiciones espirituales. ¿O le estaba pidiendo bendiciones al Señor? No, ¿qué es lo que le fue a pedir él? Perdón, misericordia. Hermanos, y lo que Jesús aprueba en esta persona era su pobreza de espíritu. Esta humildad, hermanos, esa humildad que se requiere para estar en la presencia de Dios. Mientras que el fariseo se justificaba a sí mismo, tenía un corazón soberbio y tenía desprecio por la presencia del publicano ahí en el templo. ¿Sí o no? El orgullo y la soberbia son pecados abominables en la presencia de Dios. La Biblia dice que Dios solamente va a escuchar las oraciones de los rectos. ¿Qué es una persona recta? Santiago 5:16. ¿Un cigüeñal será recto, hermano? Y confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Una persona recta, hermanos, ¿qué recto es? Por ejemplo, si tú será recto. ¿Sí? ¿Qué es recto? Que no tiene dobleces, ¿verdad? Que no tiene curvas, que no está torcido. Esa es hermanos, para que tú seas recto delante de Dios, ¿qué quiere decir? Que tú tienes que obedecer en una sola línea, ¿verdad? Solamente hacia Dios, ¿verdad? Porque hay personas, por ejemplo, que a veces están rectos y luego se desvían a la derecha y luego a veces se desvían a la izquierda y así van, hermanos, se andan todos torcidos. Hermanos, dice la Biblia que Dios ya puso una senda, ¿verdad? Un camino que lleva a la salvación, y sobre ese camino debemos ir. Dice que le dijo el Señor a Josué, ¿verdad? No te apartes, dice, ni a la izquierda ni a la derecha. Ahí centradito, ¿verdad? Centradito hacia Dios. Ahí vamos, ¿verdad? Obedeciendo,
buscando, ¿verdad?, su rostro, pidiendo consejo, pidiendo dirección, ¿verdad? Que acá te está diciendo una persona, oye, que esto que ahí va mal, sí, allá quédate tú, ¿verdad? Yo ya llevo una dirección, ¿ok? Que acá el mundo te está diciendo, mira que está un baile bien bueno, ¿verdad? Está una fiesta y hay esto y hay el otro, ¿verdad? Y sí, ok, pero yo sé que algo ahí está que a Dios no le agrada. Yo estoy haciendo lo que a Dios le agrada y ahí voy hacia ese objetivo. Esa es la rectitud que Dios espera de ti. Que seas obediente, que seas bueno, que seas agradable a sus ojos. Cuando tú haces las cosas que a Dios le gustan, eso es ser agradable. ¿Sí o no? ¿Qué es agradable? Cuando yo agarro algo que a mí me gusta, ¿verdad?, que me agrada, sí, eso es agradable. Entonces, cuando tú haces las cosas que Dios te dice que hagas y las haces, son las cosas agradables. Entonces, por eso dice que eres agradable. Por eso decía que el corazón de David era agradable a los ojos de Dios. ¿Qué hacía David? Hermanos, él alababa a Dios, no le importaba que lo vieran, que se burlaran de él. Y a Dios le agradaba esa manera en que David le danzaba, lo alababa. David, hermanos, cuando iba a tomar una decisión, algo que afectara el reino, ¿qué hacía? Iba y consultaba a Dios, ¿sí o no? Y Dios le decía, no, pues tienes que hacer esto, porque David era profeta. Y lo direccionaba. Y David, ¿qué hacía? Obedecía. Ya el Señor me dijo que haga esto y yo voy a hacer eso. Pero a veces nosotros tomamos decisiones sin Dios. Hacemos cosas que dice Dios, no lo hagas. Y tú lo haces, Señor, y no te importa. Entonces debemos tener un corazón agradable delante de Dios. Entonces, imagínate si tú eres agradable delante de Dios y le dices, papi, ¿verdad? Hoy necesito yo que me ayudes, ¿verdad? Yo necesito esto, Señor. ¿Qué va a hacer el Señor si tú eres agradable? Va a mover, va a abrir, va a hacer lo que Dios tiene que hacer para que su hijo esté bien. Porque eres agradable a los ojos de Dios. Esa es nuestra vida. Nosotros tomamos esa decisión de seguir a Cristo. Y el que sigue a Cristo dice que ya murió a su vida anterior. Ya, ¿qué dice? Se negó a sí mismo. Ya no vive para él. Ahora vive para quién. Esa es la decisión que tomamos. Hagámoslo. Y si esa no es tu decisión, pues de una vez dice que el que sea santo y el que sea inmundo, debemos tomar una sola decisión, porque es lo que Dios nos está pidiendo. Dice que debemos ser rectos, ¿verdad? Una persona recta es alguien íntegro, es alguien leal, es alguien fiel. La rectitud, hermanos, dice que es una amalgama. ¿Sí saben lo que es una amalgama? Cuando vas al dentista, que te ponen una aleación de varias cosas, ¿para qué? Para formarte, reparar un diente, ¿no? Algo así. Bueno, la rectitud, hermanos, es una amalgama de todo lo bueno que Dios te pide que hagas. Eso es la rectitud. Porque abrazas los mandamientos de Dios. ¿Sí? Actúas y vives bajo los preceptos divinos. Tu estilo de vida es una sola dirección, puesto los ojos en Jesús. Dios, hermanos, escucha a todo aquel que quiere tener comunión con Él. Cuando llevó a Pedro y a Juan y a Jacobo, dice que Jesucristo, ¿a dónde se fue? Dice que a buscar a Dios Padre, a buscar dirección, a buscar unción, porque en la presencia de Dios hay unción. Y hermanos, Él fue a buscar eso porque su ministerio era algo difícil.
Se estaba enfrentando a las huestes de maldad. Se estaba enfrentando a los principados. ¿O a quiénes creen ustedes que nos estamos enfrentando nosotros? ¿Qué es lo que va a hacer el enemigo para desestabilizar tu vida? ¿Qué va a hacer? Te va a buscar la manera de hacer tu vida miserable. Y va a usar al que menos crees tú que pueda usar, lo va a usar en tu contra. ¿Sí o no? Circunstancias, situaciones, economía, va a usar todo lo que pueda para hacerte la vida miserable. ¿No es así? Pero tú tienes a alguien que te puede sacar de cualquier situación, de cualquier aflicción. Lo único que tienes que hacer es ser agradable a Él. Amén. Y hermanos, cuando tú quieres tener comunión con Dios, cuando tú quieres tener una relación íntima con Dios, cuando tu corazón anhela la presencia de Dios, cuando hay una necesidad real de Dios, es cuando Dios llega inmediatamente delante de ti. Amén. Gloria a Dios. Dice allá, hermanos, allá en Jeremías 29, verso 13 y verso 14. Vamos a leer desde el 12, 13. ¿Qué dice? Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí. ¿Qué dice? Y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis, dice, de todo vuestro corazón, y seré hallado por ustedes, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Si tú lo buscas de todo corazón, hermanos, Dios es papá. ¿Qué hace un papá por su hijo? ¿Qué hizo el papá del hijo pródigo? ¿Qué le digo? Chamaco, ¿para qué te fuiste, verdad? Ahorita me voy a desquitar contigo, ¿verdad? Te echaste toda la herencia y me la vas a pagar. ¿Le dijo eso? Dice que agarró, salió corriendo a él, lo abrazó, le dio beso, lloró con él. Dice que le dio un anillo. El anillo significa autoridad, significa poder. Le dio vestiduras. Hizo una fiesta. Eso es lo que Dios está esperando para hacer eso. Que tú llegues de esa manera. ¿Qué decía el pródigo? No soy digno. ¿Había humildad? Sí, ¿verdad? No soy digno de llamarme su hijo. Voy a ir ahora en la condición de un peón, ya no de un hijo, porque hice lo malo. ¿Había arrepentimiento? Sí. ¿Quería cambiar? Sí. Y eso es lo que Dios ve. ¿Y todo eso en qué lo convirtió el Señor? En gozo, en restitución. Lo restituyó como hijo. Eso es lo que Dios hace cuando nosotros vamos de manera sincera delante de Él. Le dices: Abba, Padre, ayúdame, no soy capaz de dirigir mi vida, dirígela tú. Dice, hermanos, que cuando nosotros lo buscamos de todo corazón, Él se va a dejar encontrar. Muchos se acercan a Dios sin objetivos claros. ¿No es así? ¿Quién es Dios? ¿Para qué lo busco? ¿Qué me beneficia? Siempre buscamos el beneficio. Es lo primero que buscamos. Piensan que Dios es algo mágico.
que algo va a suceder a favor de ellos sin que hagan ningún esfuerzo ni compromiso, inclusive hasta sin fe. Hay veces que dentro de sí discurren acerca de si existe Dios. Verdaderamente Él es, o solamente estoy perdiendo el tiempo. En cambio, sí creen en lo malo. Muchos me dicen, no, yo sí creo que el diablo existe. Así me dicen. Pero pues si existe el diablo, pues existe el que lo hizo. ¿O no? Ellos creen en todo lo que escuchan del mundo. Alguien dejó de creer en Dios porque vio la película de El Código Da Vinci. Y él creía en la película del Código Da Vinci, que le escribió un hombre sin Dios. Y él dejó de creer en Dios precisamente por esa película, por ese libro. ¿A quién le está creyendo? Al mundo. Y el que tiene fe y confianza en el mundo es enemigo de Dios. Están apartando su oído ¿de qué? De la verdad. Hermanos, para acercarse a Dios, ¿qué dice Hebreos 11? Que hay que creer. Hay que creer que existe. Hay que creer verdaderamente en Él. Cuando creemos nos acercamos con seguridad, ¿sí o no? Con confianza. Cuando creemos a su palabra y la ponemos por obra, es que estamos creyendo en Él. Si no ponemos la palabra en obra, quiere decir que no estamos creyendo en Dios, ni somos sinceros. No hay nuevo nacimiento. No hay cambio. Si le obedecemos, Dios solamente se va a mostrar en aquel que cree y que obedece. A los demás nunca van a conocer a Dios. Dice allá Marcos 9:23. Jesús les dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Dice que al que cree, todo le es posible. todo le es posible. Dice, si crees, verás la gloria de Dios. ¿Pudo ver Marta la gloria de Dios cuando resucitó a su hermano Jesús de 4 días de muerto? Amén. Primera de Juan, capítulo 3, y terminamos. Versos 21 y 22. Dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. ¿Por qué? Fíjense, escuchen bien lo que dice el verso 22. Cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos. Porque guardamos sus mandamientos. Y hacemos las cosas, ¿qué dice? Son agradables. Que son agradables delante de Él. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? A Dios le agrada que tú prediques la palabra. A Dios le agrada cuando vienes y oras, cuando alabas, lo alabas de todo corazón. A Dios le agrada cuando tú te levantas de madrugada y doblas tus rodillas, ¿verdad? Y pides tú que el Espíritu Santo esté ahí contigo. A Dios le agrada, hermanos, cuando te conmueve la necesidad de tus hermanos y vas e intercedes por ellos. A Dios le agrada, hermanos, cuando hay alguien, ¿verdad?, que necesita una palabra de aliento, de edificación. Cuando tú haces las cosas que le agradan a Dios y tú vas y oras, ¿qué hace Dios? Te contesta.
Dice que están atentos sus oídos y sus ojos a la oración del justo. Clama el justo, dice, y Dios lo oye y los libra de todas sus aflicciones. Hermanos, tenemos la respuesta. La oración es una llave que abre las puertas de los cielos. Dios quiere que tú camines con los cielos abiertos. Dios quiere que camines bajo sus alas, bajo el abrigo del Altísimo. Porque todo lo que Él tiene, todo lo que Él hizo, lo hizo para ti. Le decía yo hace un rato a una persona, hermana, nosotros somos adjudicatarios. Los hijos son los herederos y nosotros somos herederos. No lo tenemos porque no queremos tenerlo o porque no creemos que podemos tenerlo. Dios dice que lo tiene, ¿verdad?, para nosotros, herederos juntamente con Cristo. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Alabado sea Dios. Aleluya. Yo quiero que todos juntos, los que puedan, júntense y tómense de la mano. Lo que se pueda, vamos a orar. Yo sé que hay cosas aún, ¿verdad?, que debemos entregar. Haz memoria. ¿Qué es lo que tú tienes que entregar a Dios? Dile al Señor, Señor, ¿qué hay? ¿Qué hay en mí que no sea agradable para ti? ¿Qué hay en mí, Señor, que tengo que entregar? Todo rencor, toda falta de perdón, entrégalo ahorita. Ahorita lo vamos a entregar. Dile al Señor, Señor, saca de raíz, Señor, sácalo, Señor. Desde lo más profundo, de lo más escondido de mi ser, sácalo, Señor. Por tu sangre preciosa, bendito Dios. Por tu Santo Espíritu, bendito Dios. Toda desobediencia, Señor. Toda maldición generacional. Todo, bendito Dios, pecado, bendito Dios, que está en mi carne, Padre, que no me permite oír tu palabra, que no me permite, Señor, entender tu palabra, que no me permite obedecer tu palabra. Dios, desarráigalo. La Biblia dice, dice que Dios va a quitar toda fortaleza, toda raíz de pecado. Dice la Biblia que la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente, dice que pudre todo yugo de esclavitud. Y a eso vino Dios, a hacernos libres. Libres de todo pecado, de toda desobediencia, de toda incredulidad, de toda iniquidad, de toda maldad. Dios, ten piedad. Dile así como el publicano allá, que estaba allá en el rincón: Señor, ten piedad de mí. Sé propicio a mí, Dios. No lo merezco. No soy digno. Pero yo sé que tú eres grande. Yo sé, Dios, que tú eres grande en misericordia. Eres lento para la ira y grande en misericordia. Sé que tu amor excede, bendito Dios. Es todo mi conocimiento, Dios. Es un amor sobrenatural. Es un amor que todo perdona, que todo lo puede. Y yo necesito de eso, Padre, porque quiero ser recto delante de ti. Quiero ser agradable a tus ojos, Dios. Quiero, Dios, levantarme, Padre, y buscar tu rostro. Dios, quiero acostarme y buscar tu rostro. Dios, que mi vida sea totalmente, Señor, completamente para ti, Señor. Totalmente a tu voluntad, bendito Dios. Yo quiero hacer todo lo bueno. Todo, Dios, lo que a ti te agrade. Perdóname, Dios, por mis pecados de mi boca, porque he ofendido, Dios, a tu creación.
Y mi lucha no es con carne, mi lucha no es con sangre. Dios, las huestes, los espíritus de maldad, Dios, me provocan y quieren mi ruina, Dios. Pero tú levantarás bandera de victoria, Señor, a favor de mí. Me levantarás con la diestra de tu justicia. Y te vas a hacer cargo de mis enemigos, Dios, porque tú lo dices en tu palabra. Dios, yo quiero ser fuerte, yo quiero ser valiente, bendito Dios. Y quiero, bendito Dios, meditar en tu palabra de día y de noche. No me quiero apartar ni a izquierda ni a derecha. Padre, yo quiero, bendito Dios, un solo objetivo, Dios, que es Cristo Jesús en mi vida. Te alabo, te bendigo. No soy digno, Dios, pero tú moriste en la cruz, Jesús, para poder reconciliarme. Has dado, bendito Dios, todo de ti para que yo sea limpio, para que sea puro, Padre, porque tu sangre es lo que hace en mí, Dios. Me limpia, Padre, me restaura, Padre, me saca, Señor, de ese yugo de esclavitud, Padre, que el enemigo quiere tener en mí. Hoy entrego todo, hoy perdono, hoy, bendito Dios, saco todo rencor, toda ira, toda contienda, toda disensión. Padre, si hice algo que a ti no te agradó, hoy te pido perdón, bendito Dios. Padre, no lo quiero volver a hacer, quiero hacer solamente lo que tú quieres que yo haga. Envíame ayuda, envía tu Espíritu Santo. Llévame a toda verdad y toda justicia. Dios, necesito, Padre, tu Santo Espíritu. Tu palabra dice que aún, Señor, los hombres siendo malos dan cosas buenas a sus hijos. Cuanto más tú darás tu Espíritu Santo a aquel que te lo pida. Hoy yo te pido, Dios, la presencia de tu Santo Espíritu, Dios, y te pido perdón, bendito Dios. Padre, haz por un espíritu recto dentro de mí. Padre, yo te ruego, Dios, que pongas, bendito Dios, un corazón de carne, porque soy tu creación, soy tu hijo, Señor, y yo quiero estar bien, Señor, desde hoy delante de ti, vivir para ti, ser para ti, hablar para ti, pensar para ti.
bueno, soberano, precioso. Gracias, Dios. Te ruego, Dios, por cada uno, Señor. Padre, nos despedimos, Señor, en completa paz, no de tu presencia, sino de los unos con los otros. Te ruego, Dios, que vayas con el que va lejos, como aquel que va cerca. Dios, que tu perfecto amor, Señor, esa paz que el mundo no puede dar, bendito Dios, y la presencia, tu comunión, bendito Dios, que sea con cada uno, bendito Dios. Padre, bendícelos. Levantamos bandera de victoria, Señor, los cubro con tu sangre preciosa. Padre, en el precioso nombre de mi amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios los bendiga a todos. A Él sea la gloria, aleluya, gloria a Dios. Alaben a Dios. Gloria a Dios.